Muy bien, vamos a iniciar entonces el proceso de desentrañar cuáles son las organelas dentro de esa estructura celular. Vamos a iniciar entonces con una panorámica, una visualización general de lo que es la célula. Aquí podemos observar entonces la membrana celular en este punto, haciendo una exocitosis, efectivamente secretando algunas proteínas. Aquí pueden observar en medio del citoplasma un conjunto de sacos o de cisternas conocido como el aparato de Golgi, y siempre detrás de ese aparato de Golgi va a estar el retículo endoplasmático rugoso. Observen los puntos de color café que están rodeando la membrana de ese retículo endoplasmático rugoso. Y aquí a un lado podemos observar un retículo endoplasmático sin esos punticos, sin esos ribosomas. Por lo tanto, este es el retículo endoplasmático liso. Y por encima, o más bien por debajo de ese retículo endoplásmico, tenemos entonces el núcleo. Esta sería una microfotografía electrónica donde aparece obviamente ese sistema de sacos que vimos hace un momento, conocido como el aparato de Golgi, como su nombre lo indica acá. Bien, es una panorámica general de lo que vamos a ver, porque finalmente nuestra primera organela en discusión será el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de cisternas o de sacos que se encargan no solamente de terminar de procesar las proteínas para decorarlas. Cuando digo decorarlas, estoy utilizando un término muy coloquial para definir que las proteínas tienen o van a ser modificadas post-traduccionalmente. Post-traduccionalmente. ¿Eso qué significa? Significa que las proteínas van a ser decoradas con carbohidratos o con glicolípidos, con el fin de clasificar esas proteínas y enviarlas a diferentes sitios de la célula, o incluso para ser secretadas hacia el exterior de la célula. Así que ustedes pueden observar en la parte superior, pueden observar los sistemas de sacos. Efectivamente todos están en distintos colores, pero para poder entender ese sistema de sacos, pues tenemos que observar primero los colores que los están formando. Observen que tenemos un saco hacia la parte inferior que está en color verde, se conoce como la cisterna cis. Los sacos de color rojo son la cisterna, corresponden a la cisterna medial, y finalmente los sacos en color azul corresponden a la cisterna trans. La amarilla no aparece allí porque es un saco transicional, porque finalmente el aparato de Golgi es un sistema dinámico. Normalmente en las fotografías aparece como si fuera algo estático, pero realmente es un sistema dinámico. Tan dinámico es que ustedes pueden observar también que entre esos sistemas de cisternas se pueden producir vesículas que se comunican entre sí, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una comunicación anterógrada, lo que significa que hay vesículas que se forman en la cisterna trans y pueden devolverse hacia la cisterna medial, y desde la cisterna medial se forman vesículas que pueden devolverse hasta la cisterna cis. E igualmente sucede al contrario, es decir, una comunicación anterógrada, en la cual obviamente tenemos la cisterna cis que produce vesículas que llegarán o se comunicarán con la cisterna medial, y al mismo tiempo la cisterna medial producirá estas vesículas para comunicarse con la cisterna trans. La pregunta del millón es: ¿cuál es cis, cuál es medial, cuál es trans? ¿Cómo puedo yo ubicarlos fácilmente en una imagen? Muy sencillo. Observemos la imagen anterior. En la imagen anterior ustedes pueden observar entonces panorámicamente que el aparato de Golgi está ubicado en todo el citoplasma, en medio del retículo endoplásmico rugoso y la membrana celular, ¿sí? Siempre estará ubicado en ese sector. De tal modo que las cisternas o los sacos que se forman de cara al retículo endoplasmático rugoso corresponderán a las cisternas cis o dictiosomas cis. Los que están en el medio pues corresponderán a la medial, y aquellas cisternas que dan la cara a la membrana celular corresponden a la cisterna trans. De esa manera siempre debemos pensar en el aparato de Golgi. Observen que el aparato de Golgi, como expliqué hace un momento, está justo en el centro del citoplasma. La región cis da la cara al retículo endoplasmático rugoso, la región medial se conserva en toda la mitad del sistema, y la última cisterna, que es la trans, le da siempre la cara a la membrana celular.
Esa sería entonces la distribución de ese sistema de sacos para que quede totalmente comprendido. Eso significa que hacia este sector tendríamos el retículo endoplásmico, hacia acá estaría el retículo endoplasmático rugoso, y hacia este sector tendríamos entonces la membrana celular, para que ustedes se hagan una idea. Adicionalmente, habíamos dicho que las moléculas o las proteínas eran decoradas o modificadas posttraduccionalmente en el aparato de Golgi, que luego las procesa, las clasifica y las envía. Noten cómo las vesículas están formando colores distintos. Esos colores distintos me están indicando que han sido clasificadas esas proteínas, y cada una de estas vesículas irá hacia un contexto o hacia un lugar celular totalmente distinto. Puede que alguna vaya a la mitocondria, puede que otra de las vesículas vaya al retículo endoplásmico, otra de pronto vaya a la membrana celular para secretar proteínas. Así que el aparato de Golgi lo podemos tomar como un sistema que permite clasificar todas las cartas que la célula produce para poder comunicarse entre una organela y otra, en este caso para poder comunicar esas proteínas, para llevarlas. Sería pues como el sistema de encomiendas que tendría nuestra célula para poder llevar esos mensajes proteicos a otras organelas. Bien. La segunda función, ya vimos la primera, la segunda sería sintetizar moléculas de las membranas celulares. Ya vimos que las decora. Cuando digo las decora es porque las está modificando, repito de nuevo, post-traduccionalmente. Recuerden que la traducción es el proceso mediante el cual el ARN mensajero es convertido en proteína. ¿Eso qué significa? Significa pues que se están sintetizando las proteínas. Ese proceso se llama traducción. Si le agregamos el prefijo post-traduccionalmente, estaríamos indicando que esa situación, esa decoración, digámoslo así, de las proteínas, sucede después de ese proceso de traducción, evidentemente. Así que una vez sintetizadas las proteínas, pueden ser decoradas con carbohidratos o con glicolípidos que permitirán que esas proteínas puedan cumplir con funciones específicas. ¿Cierto? Algunas de ellas, por ejemplo, hay proteínas del glicocáliz. El glicocáliz es una proteína que está normalmente en la membrana celular y que permite que pueda ser reconocida una célula específica de un tejido específico. Adicionalmente, el aparato de Golgi produce vesículas de secreción para la exocitosis. Como veíamos previamente, ustedes pueden observar acá que una de estas vesículas es llevada finalmente a la membrana de la célula para poder secretar o permitir la expulsión o la salida de proteínas que utilizará la célula en el exterior o con las que probablemente pueda comunicarse con otras células a su alrededor. Ese proceso se llama exocitosis y ese proceso también es vinculado con las funciones del aparato de Golgi. Y por último, nos dicen que el aparato de Golgi participa en la formación de lisosomas, que más adelante los veremos, son otras organelas que facilitan la digestión de compuestos sólidos dentro de la célula, y también permite la formación del acrosoma en el caso de los espermatozoides. Cuando uno dibuja un espermatozoide, pues más o menos tiene esta estructura, ¿cierto? Aquí tendríamos la cabeza del espermatozoide, aquí tendríamos el cuello y esta sería la cola. El aparato de Golgi está vinculado con la formación de la capa que recubre la cabeza, conocida como el acrosoma. Obviamente eso sucederá en gónadas, es decir, en aquellas glándulas que permiten la fabricación de estos espermatozoides, evidentemente. Recuerde entonces que el aparato de Golgi, para resumir, es un sistema de sacos o de cisternas, conocidos también como dictiosomas, que están apilados entre sí y que permiten entonces la clasificación y el procesamiento de proteínas para entregarlos a otros lugares de la célula. ¿Qué enzimas contiene el aparato de Golgi? Pues tiene varios tipos de enzimas. Aquí hay algunas de ellas, pero me voy a centrar en las que están vinculadas con cada una de las cisternas
de ese aparato de Golgi. En las cisternas cis, normalmente esas cisternas se encargan de recibir el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Tenemos la cisterna medial, esa cisterna se encarga de quitar un carbohidrato que se llama manosa, es decir, no le gusta la decoración de la proteína con manosa, entonces lo que hace es que la cambia por otro carbohidrato llamado N-acetilglucosamina. Y la última cisterna, la trans, se encarga de decorar entonces con galactosa, que es uno de los monosacáridos, y con ácido ciálico, ¿sí? Aquí tenemos el ácido ciálico para que ustedes lo identifiquen. Así que la cisterna medial elimina manosa, añade N-acetilglucosamina. Y la trans añade o decora adicionalmente con galactosa y ácido ciálico. Sería pues como lo más importante del complejo de Golgi. Bien, aquí tenemos algunas imágenes estáticas, pero recuerden que esto es un proceso dinámico del aparato de Golgi. Más adelante les dejo un video para que ustedes puedan apreciar el dinamismo que tiene esta organela dentro de la célula. Porque normalmente se recrea o se reconstruye a partir de las vesículas que provienen del retículo endoplasmático rugoso. Bien, aquí están simplemente mostrando en esta imagen cómo a partir de las cisternas trans se van clasificando las diferentes proteínas. Miren que cada proteína tiene un color distinto y se van estrangulando estas cisternas para formar entonces las vesículas secretorias para ser enviadas a los distintos lugares de la célula. Normalmente ese proceso conlleva primero el almacenamiento, clasificación y tubulación. ¿Eso qué significa? Significa que aquí estamos clasificando las proteínas en diferentes grupos y se están formando estos pequeños túbulos extendidos que al final se abren formando esta estructura ancha en todo el extremo del túbulo. Por obvias razones el túbulo se extruye, esa sería la manera de decirlo, se estrangula, digámoslo aquí en este sector, con el fin de que el tubo pueda entonces acortarse y permitir la formación de la vesícula. Aquí hay un estrangulamiento de la membrana del túbulo o de la cisterna en este caso, con el fin de segregar o de producir la vesícula. Y aquí estaría pasando exactamente lo mismo. Simplemente nos están mostrando cómo se forman esas vesículas y cómo se pueden entonces transportar las proteínas hacia otros lugares. Bien. Otra de las organelas que tiene también nuestras células son los fagosomas. Los fagosomas son una vesícula, corresponde a una vesícula que se encarga de la digestión de aquellas moléculas que la célula ha tomado del exterior. Eso es lo que significa fagosoma. Soma significa cuerpo, fago significa que la célula está consumiendo sustancias sólidas para digerirlas, como la fagocitosis, ¿cierto? Bien, vamos a mirar entonces qué características tiene ese fagosoma. Aquí tenemos una estructura tipo fagosoma al lado derecho. Ahí pueden observar entonces todo lo que hay alrededor en color gris corresponde al citoplasma y todo lo que está en color amarillo es el interior del fagosoma, es la parte interna de esa organela. Lo primero que hay que señalar es que el fagosoma tiene una estructura a manera de hélice, que es este motor molecular que ven acá que estoy señalando con la manita. Ese motor molecular se conoce como una ATPasa vacuolar, ¿cierto? ATPasa vacuolar. ¿Por qué se llama ATPasa? Porque lo normal es que para que esta proteína funcione se utilice ATP, o sea, degrade ATP. Utiliza el ATP y lo convierte entonces en ADP. Recuerden que el ATP es la energía química de la célula. ¿Sí? ATP significa adenosin trifosfato, me lo convierte entonces en adenosin difosfato y me libera un fosfato inorgánico. ¿Para qué hace eso esta proteína, esta ATPasa vacuolar? Para facilitar la entrada de estos hidrogeniones. Mire que la flechita nos está indicando la entrada de los hidrogeniones al interior del fagosoma. Y como lo habíamos visto
en proteínas el pH es muy importante y los hidrogeniones están vinculados con el pH. Recuerden que el pH o la escala de pH depende de la disociación de una molécula muy conocida por todos, que es el agua. El agua se puede disociar entonces en un hidrogenión, que es un hidrógeno cargado positivamente, y en un radical OH que está cargado negativamente. Cuando hay una mayor concentración de hidrogeniones, estamos hablando de un pH ácido, ya lo habíamos visto. Y cuando tenemos una mayor concentración de grupos OH, estaríamos hablando de un pH básico o alcalino. Bien, es muy interesante porque cuando entra obviamente el hidrogenión, eso significa que hay mayor concentración de iones H+, por lo tanto el pH se va a acidificar, se va a volver más ácido. Lo podemos notar, sí, claro, mire, recuerde que la parte gris por fuera de esta estructura vacuolar de este fagosoma es del citoplasma, o sea que el pH del citoplasma en este caso es de 7.4. Pero observe aquí el pH del fagosoma. El pH es más ácido, está entre 4 y 5. Recuerden que la escala de pH es una escala que va de 0 a 14, ¿sí? De 6 para abajo, entre 0 y 6, tenemos un pH ácido, y entre 6.5 más o menos y 7.5 hablamos de un pH neutro, y por encima de 7.8 podríamos estar hablando ya de un pH alcalino. Así que esta ATPasa vacuolar lo que hace es que va a bombear hidrogeniones al interior del fagosoma. ¿Para qué? Para disminuir el pH, para que el pH del fagosoma sea un pH ácido. El pH del fagosoma es un pH ácido. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es la siguiente. Normalmente en el interior del fagosoma hay enzimas, que son proteínas que se encargan de la digestión, en este caso. Esas enzimas, para poder funcionar, necesitan de un pH ácido. Si el pH cambia, las enzimas no funcionan, así que no habrá digestión. Afortunadamente, esta ATPasa vacuolar se encarga de mantener el pH ácido para que las enzimas que están aquí en el interior puedan trabajar sin ningún problema. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuáles son esas enzimas? Aquí tenemos varias de ellas. La primera de las enzimas, vamos a irlas organizando por acá, son las defensinas. Cuando usted escucha la palabra defensina, pues usted se imagina una proteína que lo defiende o que defiende la célula. Y es exactamente eso. Normalmente esas defensinas lo que hacen es tratar de perforar las membranas y las paredes celulares de las bacterias, ¿sí? Así que las defensinas son un tipo de enzimas que se encargan de destruir, digámoslo así, las bacterias que puedan fagocitar estas células defensivas. Otra enzima muy conocida, el lisosoma. Los lisosomas. Perdón, la lisosima. El lisosoma es otra organela. La lisosima es una enzima que también se encarga de perforar, como ustedes pueden observar aquí en esta pequeña muesca que está en la parte central de la imagen de la derecha. Efectivamente, la lisosima lo que hace es destruir la pared celular de la bacteria. Eso es lo que está intentando hacer la lisosima. Ahora, ¿esas son las únicas enzimas que trabajan allí? No, hay más. ¿Cuáles? Las mieloperoxidasas. Mieloperoxidasas. Mírenlas acá, las que aparecen aquí como MPO. Aquí tenemos 3 mieloperoxidasas. Normalmente esas enzimas, las mieloperoxidasas, generalmente me van a producir algo que se conoce como ROS. La sigla ROS significa especies
reactivas de oxígeno, ¿cierto? Por sus siglas, las siglas son en inglés, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. O simplemente se conocen también como radicales libres. Los radicales libres tienen diferentes composiciones, por decirlo de algún modo. Es decir, por ejemplo, los iones OH, es decir, los radicales OH, son especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, el oxígeno singlete, es decir, el oxígeno que tiene una sola carga negativa, o el oxígeno que tiene doble carga negativa, son radicales libres o especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué hacen esas especies reactivas de oxígeno? Normalmente lo que hacen es alteran varias cosas o dañan varias cosas. Dañan lípidos, o sea, producen la peroxidación de lípidos, pero también pueden dañar ADN y pueden dañar proteínas. Si la célula nuestra acaba de engullirse o de fagocitar una bacteria para poder defendernos del entorno, pues efectivamente lo que hacen las mieloperoxidasas es destruir las proteínas, destruir el ADN de la bacteria y destruir también la membrana o las membranas celulares de esa bacteria. La idea es atacar todas las biomoléculas para poder degradarlas y desde ese mismo punto de vista, pues obviamente aniquilar en este caso a la bacteria. Ahora, ¿son las únicas especies reactivas que hay? No. También tenemos otra enzima que se llama una sintetasa, de óxido nitroso. ¿Cierto? Esta sintetasa de NO negativo óxido nitroso también nos produce unas especies reactivas que se llaman RON. RON también son radicales libres, pero en este caso estos radicales libres, los de arriba también, las especies reactivas de oxígeno también son radicales libres, recuerden. Pero en este caso estos radicales libres corresponden a especies reactivas de nitrógeno. Aquí me equivoqué con la sigla, perdón. Vamos a borrar esto. Serían RNS, exactamente. RNS y sí serían entonces, son las siglas en inglés de especies reactivas de nitrógeno. También son radicales libres, también son capaces de dañar o destruir las biomoléculas. ¿Y cuáles son? Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos esta molécula O negativo. Tenemos el óxido nitroso también con carga negativa. Tenemos también este otro con un electrón desapareado. En fin, son estructuras de nitrógeno combinadas con oxígeno que pueden alterar o dañar todas las biomoléculas de lo que estén allí. Por último, para terminar de mencionar ya lo del fagosoma, aquí mencionamos 4 de las más importantes enzimas que tienen el fagosoma. Lo último es que el fagosoma, lo vamos a ver más adelante, debe unirse con las enzimas del lisosoma. Es decir, la otra organela que vamos a ver más adelante, que es el lisosoma, aporta nuevas enzimas que ayudarán a este proceso de digestión. Normalmente esas enzimas son hidrolasas ácidas. Así que el fagosoma deberá unirse más adelante con el lisosoma
para formar el estómago verdadero de la célula, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Y aquí lo tenemos. Los lisosomas tienen características similares hasta cierto punto con los fagosomas. Ustedes pueden observar acá una ATPasa vacuolar similar a la que habíamos visto previamente. ¿Qué hace la ATPasa vacuolar? Permite el ingreso o bombea hidrogeniones al interior de los lisosomas. Miren el pH del citosolo del citoplasma, es un pH de 7, mientras que el pH en el interior del lisosoma es un pH de 5, o sea que es un pH ácido o ligeramente ácido, como quieran llamarlo. Las enzimas que están en el interior de los lisosomas son hidrolasas y normalmente se denominan hidrolasas ácidas precisamente porque para poder trabajar necesitan que el pH sea ligeramente ácido y esté aproximadamente en 5 o un poquitico menos, ¿sí? Recuerde que esta estructura de acá es lo mismo que teníamos en el fagosoma, se conoce con el nombre de ATPasa vacuolar. Esa ATPasa vacuolar gasta ATP en forma ADP y la idea es que bombee entonces, repito, hidrogeniones al interior del lisosoma para que el pH del lisosoma en el interior de ese lisosoma sea ligeramente ácido, más o menos de 5. ¿Qué hacen los lisosomas? ¿Qué hacen estas enzimas de los lisosomas? Los lisosomas son la estructura típica que permite la digestión de absolutamente todo dentro de la célula. ¿Qué digieren? Digieren material extracelular, digieren las membranas celulares por un proceso de autofagia, es decir, la propia célula puede consumirse a sí misma a través de un proceso llamado autofagia. Fagos significa entonces que la célula se estará autoconsumiendo en este caso. El prefijo auto me está indicando que ella misma lo está haciendo. También puede digerir alimentos, puede mediar la autodestrucción celular por un proceso llamado apoptosis, que normalmente se conoce como la muerte celular programada. Bueno, es un tipo de muerte celular programada, hay varios, pero este es uno de ellos. Muerte celular programada. ¿Por qué razón? Porque las células obviamente entrarán en un proceso de senescencia o de envejecimiento y finalmente la célula tendrá que morir. Es preocupante cuando la célula no muere. ¿Por qué razón? Porque esas células que no mueren pueden llegar a convertirse en células cancerígenas. Ese es el problema de que nuestras células no entren en apoptosis. Lo normal es que lleguen a la apoptosis por un proceso de senescencia o de envejecimiento normal. Y finalmente la digestión de microorganismos, como lo decíamos ahora. Algunas células nuestras, como los macrófagos, actúan como células de defensa, por lo tanto se encargarán de de digerir, en este caso los lisosomas digerirán con sus enzimas, específicamente las hidrolasas ácidas, facilitarán ese proceso entonces de digestión de microorganismos. Aquí vemos un panorama general del proceso y es muy interesante observar esta parte de la figura, la parte izquierda de la figura. Vamos a hacer una ampliación allí y pueden observar entonces el proceso de fagocitosis, es decir, una molécula o una partícula sólida ingresa a la célula, parece ser que esa partícula puede facilitar o aportará nutrientes para la misma, entonces la estructura que se forma es el fagosoma y ustedes pueden observar entonces que el fagosoma puede unirse con el lisosoma, mírenlo acá, este es el lisosoma, esta es la ATPasa vacuolar que bombea hidrogeniones para que esto tenga un pH ácido y el lisosoma se me va a unir con el fagosoma, siempre se van a unir para formar el estómago verdadero de la célula. Y ese estómago verdadero de la célula se conoce con el nombre de fagolisosoma. Entonces, repetimos, sería el fagosoma, se debe unir al lisosoma y me van a formar entonces ambos una estructura llamada fagolisosoma.
que corresponderá entonces al estómago verdadero de la célula. ¿Por qué razón? Porque el fagosoma aporta algunas de las enzimas que ya hemos mencionado antes, defensimas, lisosimas, mieloperoxidasas, sintetasas de especies reactivas de nitrógeno y los lisosomas que aportan las hidrolasas ácidas. Y ya con esa unión de fuerzas, pues evidentemente se podrá digerir muchísimo más fácil todo el alimento sólido que ingrese a la célula, o en caso de que nos estén protegiendo las células, pues para eliminar cualquier patógeno que pueda estar ingresando. Muy bien. Aquí tenemos ese proceso donde hay una fagocitosis. Observen que están entrando moléculas sólidas. Se me va a formar el fagosoma, pero el fagosoma finalmente se une con los lisosomas, observenlo acá, para poder generar entonces esa digestión. Cuando se digiere, pues evidentemente los detritos o los desechos celulares pueden ser eliminados por un proceso de exocitosis. Estas son algunas enzimas de los lisosomas. Pueden observar que hay enzimas que se encargan entonces de hidrolizar o de degradar enlaces en los carbohidratos. Por ejemplo, la lisosima, las glucosidasas, la galactosidasa, la hialuronidasa. Todas estas enzimas se encargarán entonces de cortar enlaces con los carbohidratos, o sea que se encargan de digerir carbohidratos. Aquí tenemos otras enzimas que hidrolizan o que cortan uniones ésteres, o sea que todas estas enzimas se encargan de digerir lípidos. Todo lo que son estearasas, lipasas, fosfolipasas, todas se encargan de digerir lípidos. Bien. Y aquí hay otras enzimas que tienen otras funciones, ¿cierto? Por ejemplo, estas últimas se encargan de degradar o de digerir proteínas y péptidos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es la digestión de, generalmente, de los enlaces peptídicos. Están las carboxipeptidasas, las catepsinas, las dipeptidasas, la colagenasa, etcétera, etcétera. Y hay otras que lo que hacen es romper uniones entre nitrógeno y fosfato, como la fosfamidasa o la pirofosfatasa, que permite entonces romper enlaces entre ácido fosfórico y ácido fosfórico. En términos generales, tenemos enzimas entonces para digerir ¿qué? Para digerir carbohidratos, para digerir lípidos, para digerir proteínas, y estas enzimas de acá arriba me pueden digerir tanto ADN como ARN. Así que tenemos enzimas para todas las biomoléculas, para digerirlas completamente. Bien, aquí tenemos una imagen muy diciente de lo que estamos afirmando. Aquí tenemos la entrada de sustancias sólidas, por un proceso llamado fagocitosis, me forma el fagosoma. Aquí tendríamos un lisosoma primario que luego se transformará en un lisosoma secundario y que se unirá con el fagosoma para formar el fagolisosoma, y a la final pues todos los materiales no digeridos y los detritos celulares podrán ser entonces eliminados, porque las células también producen sus desechos, como lo pueden observar allí. Peroxisomas. Este es otro grupo de organelas que se encarga entonces de hacer ellos también hacen algún tipo de digestión y algún tipo de degradación oxidativa, principalmente de lípidos. Ya vamos a ver entonces cómo se forman y qué funciones en términos generales pueden tener los peroxisomas. Bien, observen que aquí tenemos una membrana precursora. Eso significa que dentro de la célula se forma esta membrana. Esa membrana forma un fantasma peroxisomal. Ese fantasma tiene esta proteína PMP70 anclada a la membrana, pero luego, como ustedes pueden observar, para que se madure el peroxisoma, comienzan a ingresar enzimas que deben formar parte del interior de ese peroxisoma. Una de las enzimas más importantes que tienen los peroxisomas es la catalasa. ¿Por qué la catalasa? La catalasa nos ayuda mucho en los tejidos
para evitar que el tejido, nuestros tejidos, nuestras células, se dañen o resulten afectadas por la aparición de las famosas especies reactivas de oxígeno que ya mencionaba previamente, que son los mismos radicales libres, ¿sí? ¿Qué hace entonces la catalasa? Voy a explicarlo así rápidamente. La catalasa coge entonces el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, ¿sí? Y me lo convierte normalmente en oxígeno y agua. Normalmente son 2 moléculas de peróxido de hidrógeno, una de oxígeno y 2 de agua. Así que aquí trabaja la catalasa, generando este cambio. Probablemente algunos de ustedes hayan utilizado agua oxigenada, la famosa agua oxigenada, para limpiar algunas heridas, probablemente, ¿cierto? Han notado que el agua oxigenada, cuando entra en contacto con nuestros tejidos, forma mucha espuma. ¿Cuál es la razón? La razón es que nuestros tejidos, en los peroxisomas, tenemos una gran cantidad de catalasa. La catalasa coge entonces este peróxido de hidrógeno y me forma oxígeno, las burbujas que usted está viendo, la espuma que se genera en ese proceso, es producida por este oxígeno que está generando la catalasa acá. Y finalmente se me forman 2 moléculas de agua. Por eso parece que fuera muy abundante la espuma, ¿cierto? Eso es lo que hace la catalasa. ¿Y con qué finalidad hace esto? Para protegernos de las especies reactivas de oxígeno o los radicales libres, que ya mencionábamos previamente. Bien, eso es lo que hacen los peroxisomas en términos generales. Pero, ¿qué otras cosas? Ya hablamos aquí del peróxido de hidrógeno, que me lo convierte o lo descompone en agua y en oxígeno. Degrada oxidativamente los ácidos grasos, los aminoácidos y el ácido úrico. Eso significa que los peroxisomas facilitan la digestión de grasas, de aminoácidos y de ese famoso ácido úrico que no se debería acumular. Sintetizan parte del colesterol y del dolicol que utiliza la célula para formar sus membranas. Y finalmente, aquellos peroxisomas que están en los hepatocitos, o sea, en las células del hígado, intervienen en la formación de ácidos biliares o las famosas sales biliares, que son las que van a permitir entonces finalmente la digestión de las grasas en el intestino delgado. Mire toda la cantidad de cosas que hacen los peroxisomas. Lo más importante es que llevan a cabo estas reacciones oxidativas para proteger nuestros tejidos. Esa es la idea. Bien, aquí tenemos entonces una imagen en la cual podemos apreciar una mitocondria. Aquí tenemos una mitocondria, aquí tenemos un peroxisoma, un lisosoma y aquí tenemos un segundo peroxisoma dentro de la célula, ¿no? Son esos. Y aquí tenemos un peroxisoma de un tamaño muchísimo mayor, un peroxisoma maduro que en su interior pues posee obviamente las enzimas que ya estábamos mencionando previamente, incluida la catalasa. Bien. Otra de las organelas que yo creo que es la más pequeña de todas y no está rodeada por una membrana son los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son unas organelas muy pequeñas conformadas por 2 biomoléculas que hemos visto. Los ribosomas son considerados o son denominados también como ribonucleoproteínas. ¿Y eso qué significa en términos más sencillos? Significa que los ribosomas están formados por la unión de moléculas de ARN más proteína. Esos son los ribosomas. Por eso se les denomina ribonucleoproteínas, porque es la combinación de ARN más proteína. ¿Qué estamos observando entonces? En la parte superior estamos observando entonces la estructura completa del ribosoma. La parte gris, la parte superior, corresponde a la subunidad más grande o a la subunidad mayor, y la parte que está en violeta en la parte inferior corresponde a la subunidad más pequeña de los ribosomas.
Si observamos esta imagen de esta microfotografía electrónica, lo que estamos observando aquí son ribosomas. Estas cuentas de color oscuro corresponden a los ribosomas. ¿A qué están pegados los ribosomas allí? A una hebrita. Mire esta hebra que pasa por acá. Es una hebra que viene de esta manera. Esa hebra es el ARN mensajero, ¿cierto? Aquí estamos viendo el proceso de traducción. Recuerde que los ribosomas solamente tienen una y solo una función, que es la síntesis de proteínas o traducción. ¿Y qué es eso? Recuerden que lo que hace el ribosoma lo que hace es leer el ARN mensajero y convertirlo en proteína. Entonces lo que estamos observando aquí en la parte superior derecha son los ribosomas. Aquí en la parte central estaría el ARN. Y esas estructuras gruesas que sobresalen hacia la parte de arriba, que parecen como el humo de una locomotora, corresponden entonces a las proteínas recién sintetizadas por los ribosomas. Aquí pueden observar que este ribosoma va hacia arriba, entonces libera la proteína hacia la parte superior, y este ribosoma está orientado hacia abajo y libera entonces efectivamente la proteína hacia la parte inferior. Son las proteínas o los polipéptidos que se están generando a partir de la síntesis de aminoácidos, en este caso, bueno, de aminoácidos no, de proteínas, o sea, de cadenas de aminoácidos. Ese proceso se conoce como traducción también. La síntesis de proteínas es la traducción. Bien. ¿Y cómo son los ribosomas? ¿Qué composición tienen? Ya dijimos que eran ribonucleoproteínas que contenían tanto ARN como proteína, pero vamos a mirarlo con cierto detalle. Normalmente los ribosomas de las células eucariotes como las nuestras y de las células procariotes como las de las bacterias son muy similares. La diferencia es, como quien dice, el tamaño, ¿cierto? Normalmente por ultracentrifugación se pueden separar las diferentes estructuras que componen los ribosomas o las subunidades que componen los ribosomas. Vamos a mirar entonces los eucariotes. Este sería el ribosoma completo en eucariotes, algo muy similar a lo que veíamos en esta parte. Este sería el ribosoma completo. Tenemos la subunidad grande en la parte superior, como lo había mencionado previamente, y la subunidad pequeña en la parte inferior. Lo mismo estaríamos observando acá. Esta sería la subunidad grande y la inferior sería entonces la subunidad pequeña, ¿sí? Normalmente, debido a la sedimentación o el coeficiente de sedimentación de ambas, se conoce como la subunidad 80S, ¿cierto? 80S. Ahora, ¿de qué está compuesta? Observémoslo acá. Esta sería la subunidad grande, que sería esta, y esta es la subunidad pequeña, que sería esta. La subunidad grande es conocida como 60S y la subunidad pequeña es conocida como 40S. Alguien me dirá, profe, pero cuando usted lo suma me da 100S, ¿por qué aquí dicen que 80S? No da. Lo que pasa es que estamos hablando de un coeficiente de sedimentación dependiendo de la velocidad de centrifugación. Es decir, no estamos hablando de un peso como quien dice en kilogramos o en gramos que pueden sumarse uno con el otro. No, estamos hablando de, evidentemente, de otra cosa muy distinta. Eso significa que a ciertas velocidades, pues evidentemente se van a presentar o se van a separar esas subunidades en diferentes partes del tubo de ensayo. Y de esa manera los científicos han logrado extraer y separar estos componentes. Entonces aquí tenemos la subunidad grande es 60S, la subunidad pequeña es 40S. Pero observemos la composición de la subunidad grande en los eucariotes, ¿no? Esto es solamente en eucariotes, es decir, en nuestras células. Tenemos ARN, una subunidad 5.8, ARN ribosomal, miren, la R pequeñita nos está indicando que es del ribosoma. Hay otro ARN ribosomal que tiene una subunidad 5 y hay otro ARN ribosomal que tiene una subunidad 28. ¿Sí? Y adicionalmente está formado por 49 proteínas, es decir, estas tres primeras son moléculas de ARN de diferente tamaño, ¿cierto? Esta molécula es la más pequeñita, esta sería la de un tamaño un poquitico más grande
y esta sería la molécula de ARN ribosomal con un mayor tamaño. Y a esto únanle 49 proteínas. Miremos la subunidad pequeña. La subunidad pequeña se llama 40S y está formada solamente por una estructura de ARN ribosomal más aproximadamente 33 proteínas. Por eso lo decíamos previamente. Decíamos que los ribosomas eran ribonucleoproteínas formadas por la unión de ARN más proteína. Ustedes pueden observar aquí las moléculas de ARN y aquí tendríamos entonces las proteínas con las cuales estarían unidas. Eso para las células eucariotes, es decir, para las células nuestras. Y en las bacterias pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. Es un poquito más sencillo, porque los ribosomas son un poco más pequeños. Observen entonces que la subunidad digamos que el tamaño completo del ribosoma se llama 70S. Aquí tenemos la subunidad grande que está acá, representada aquí por la subunidad 50S. Observen que solamente tiene dos ARNs ribosomales, uno muy pequeñito y otro de tamaño mediano, que se unen aproximadamente a 34 proteínas, mientras que la subunidad pequeña, conocida como 30S, tiene también solamente un ARN ribosomal unido a 21 proteínas. Así que aquí tenemos la comparación estructural de los ribosomas de nuestras células y los ribosomas de las células procariotes o bacterias. Bien, ¿dónde podemos encontrar los ribosomas? Los podemos encontrar en dos ubicaciones. Ya había mencionado algo previamente cuando tocábamos inicialmente el tema del aparato de Golgi, cuando decíamos dónde iba a estar ubicado aproximadamente ese aparato de Golgi. ¿Dónde encontramos entonces los ribosomas en términos generales? Los podemos encontrar inicialmente libres en el citosol, o sea, en el citoplasma, o lo podemos encontrar unido a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Esas son las dos ubicaciones en las cuales podemos encontrar ribosomas. Libres en el citoplasma, mírenlo acá, o lo podemos encontrar justo por encima de la membrana, esta sería la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y en ambos casos cumple con la misma función. ¿Cuál es esa función? Sintetizar proteínas. Sintetizar proteínas. Bien. Les dejaré también un video donde se muestra la célula, donde se ve el ribosoma tanto libre en el citosol como pegado a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, sintetizando proteínas para que ustedes lo puedan observar de primera mano y no se lo tengan que imaginar. ¿Cuál es la función entonces? Decíamos que era la síntesis de proteínas, pero para poder sintetizarlas, mire que necesita leer el ARN mensajero. Observe cómo esta molécula pasa en medio del ribosoma y ese ribosoma entonces comenzará a darle forma a la proteína recién sintetizada, ya sea que esa proteína quede dentro del retículo endoplásmico rugoso o en la luz o en el lumen del retículo endoplásmico rugoso, o que quede la proteína ya lista en el citoplasma para poder ser enviada entonces o al núcleo o a las mitocondrias o a los cloroplastos si estamos hablando de una célula vegetal, o a los peroxisomas o a donde necesite esa proteína ser enviada. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Recuerde que el retículo endoplásmico entonces se encargará de comunicarse con el aparato de Golgi y el aparato de Golgi a su vez clasificará, modificará posttraduccionalmente las proteínas y las enviará a distintos lugares de la célula. Bien. Obviamente necesitamos, para poder darle como forma a todo esto que hemos estado mencionando, tenemos que hablar del retículo endoplásmico. Tenemos dos tipos de retículo endoplásmico. Como ustedes pueden observar en la imagen, el retículo endoplásmico está rodeando permanentemente el núcleo de la célula. Este sistema de sacos que estoy señalando acá, normalmente rodea de manera casi que permanente el núcleo de la célula. Y tenemos dos tipos de retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico rugoso, que es el que está rodeado por ribosomas, como lo habíamos mencionado previamente,
y el retículo endoplasmático o endoplásmico liso que no posee ribosomas. Normalmente el rugoso que posee ribosomas permite la síntesis de proteínas, su modificación posttraduccional y su almacenamiento y clasificación también. O sea que el rugoso cumple con funciones similares a las del aparato de Golgi. Similares. ¿En qué se diferencian? En que el aparato de Golgi finalmente es quien lleva las proteínas hacia sus lugares de destino final, ¿cierto? Tanto la membrana celular o cualquier otra organela como la mitocondria, los lisosomas, los peroxisomas, etcétera, etcétera. Bien. Funciones del retículo endoplasmático rugoso, aquí las pueden observar. Almacenamiento y transporte de proteínas fabricadas por ribosomas. Es el único lugar de la célula donde se forman los enlaces disulfuro de las proteínas. Glicosilación proteica. ¿Qué significa glicosilación proteica? Es una modificación posttraduccional que permite que las proteínas sean decoradas con carbohidratos. Esa es la glicosilación. ¿Qué hace adicionalmente el retículo endoplásmico? Permite que el plegamiento de las proteínas y su ensamblaje sea apropiado. Recuerden que las proteínas no se pueden quedar como estructuras alargadas, sino que deben configurarse en su estructura secundaria, luego en su estructura terciaria y finalmente en su estructura cuaternaria para que puedan funcionar. Esas son las funciones del retículo endoplasmático rugoso. Observe que como el rugoso posee ribosomas, todas sus funciones tienen que ver con las proteínas. Formación de enlaces disulfuro, glicosilación proteica, o sea, decorar o modificar posttraduccionalmente con carbohidratos esas proteínas, plegar y ensamblar apropiadamente las subunidades proteicas. Miremos ahora el liso. Mire que el liso no tiene ribosomas. Por lo tanto, se encarga de otro tipo de biomoléculas. Allí es donde se sintetizan los lípidos. Síntesis de lípidos. L con L. L de liso con L de lípidos. Síntesis de lípidos. Principalmente esteroides, fosfolípidos de membrana y de otras organelas y triglicéridos. Pero adicionalmente el retículo endoplasmático liso funciona como un mini hígado para la célula. ¿Eso qué significa? Significa que se encarga de la detoxificación o la eliminación de sustancias nocivas por parte de la célula. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo los medicamentos. ¿Sí? Los medicamentos normalmente pueden entrar a las células y pueden generar algún tipo de daño, pero el retículo endoplasmático liso se encarga de detoxificar esa célula o de eliminar esas toxinas. Alguien me dirá, pero profe, eso se supone que son fármacos, no toxinas. Sí, pero tengan en cuenta que los fármacos, desde el punto de vista químico, son sustancias nocivas. Cualquier sustancia extraña que entre al cuerpo humano o a la célula que no tenga nada que ver con nuestro funcionamiento normal es algo que puede alterar el funcionamiento fisiológico o las funciones fisiológicas normales. Por lo tanto, tiene que ser detoxificado o debe ser tratado como si fuera una toxina. Esa es la razón. La diferencia entre que sea tóxico y que no sea tóxico es la dosis, ¿cierto? Quienes ven farmacología lo saben. La diferencia entre una sustancia tóxica, que puede ser un fármaco, y una sustancia terapéutica que puede causar la resolución de algún tipo de problema, pues obviamente la diferencia entre uno y otro es la dosis, efectivamente. Y el retículo endoplasmático liso, de cualquier modo, así la dosis sea la adecuada o sea la mínima, pues efectivamente se encargará de eliminar este tipo de sustancias extrañas. Bien, aquí podemos observar entonces, hay unas imágenes muy bonitas acá,
Esta es una imagen típica en la cual podemos observar en color rojo la membrana nuclear. Ya el interior de un color como moradito sería entonces la cromatina incluida dentro de ese núcleo, y alrededor este sistema de sacos que ven ustedes por acá corresponde entonces al retículo endoplasmático rugoso. Por estos punticos de color moradito que ven aquí corresponderán entonces a los ribosomas, y este sistema de sacos que ven acá sin ribosomas es el retículo endoplasmático liso. Vamos a observarlos en imágenes reales. Aquí en la parte superior, aquí mejor dicho, en esta imagen tenemos que en la parte inferior tenemos el núcleo. Todo lo que está en color azul es el núcleo. Esto que ven acá, que está recorriendo la manito, será la membrana nuclear. Y observen entonces el sistema de sacos de color verde que estamos viendo en la parte superior. Este sistema de sacos es muy fácil de detectar. Ese sería el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué lo sé? Por dos cosas. La primera, no hay unos punticos alrededor, es decir, no tiene ribosomas, número uno. Y número dos, observen estas vesículas lipídicas de color amarillo o de color amarillo ocre o rojizo. Corresponden a bombitas o vesículas de lípidos. Y recuerden que el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos. Entonces por eso lo reconozco. Ahora comparen esta estructura con la que tenemos aquí en la parte inferior. Aquí vemos entonces en color azul el núcleo. Este sería la membrana nuclear. Este sistema de sacos de color como verde amarillo que tiene unos punticos de color rojizo, que son los ribosomas, corresponde entonces al retículo endoplasmático rugoso. Y aquí en color morado estamos viendo un pedazo, una parte de una mitocondria. Pero esto que estamos viendo acá, con estos puntos de color rojo que son los ribosomas, sería el retículo endoplasmático rugoso. O sea que el de aquí arriba sería retículo endoplásmico liso y este sería retículo endoplásmico rugoso. Ya saben por qué características los pudimos reconocer. Bien, observen acá como en la parte superior pueden observar lo siguiente. Aquí tenemos un ribosoma. Esta sería la subunidad pequeña, la que está en un gris más claro. La que está en un gris más oscuro será la subunidad más grande. Vamos a hacer una ampliación de esa región y ustedes pueden observar entonces la subunidad 40S es la subunidad pequeña, y aquí tenemos la subunidad 60S que es la subunidad más grande. Aquí está unida una proteína llamada el traslocón o la traslocasa, también se le denomina. Esta sería la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Esa es la manera como está unido el ribosoma a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Observemos el proceso. El proceso viene desde esta primera imagen. El ribosoma en esta primera imagen está unido al ARN mensajero, que es esta molécula de color morado. Ese ribosoma utiliza una proteína llamada SRP, obsérvela aquí en color verde. Esa proteína SRP facilita que el ribosoma llegue al receptor del retículo endoplasmático rugoso. Y mire que lo ubica ahí, mire que el tercer paso es la ubicación en ese punto, ¿cierto? Ambas moléculas utilizan GTP y cuando queman el GTP, el cuarto paso es que permite el ensamblaje de ese ribosoma, que es esa estructura de color gris, con el traslocón, que es la estructura de color azul, ¿cierto? Translocón, así tal como se escribe ahí, así se escribe en español. El traslocón. ¿Y para qué sirve ese traslocón? Pues permite que evidentemente la proteína que comienza a sintetizar el ribosoma ingrese de lleno al lumen o al interior del retículo endoplásmico. Y recuerde que una de las funciones del retículo endoplásmico es facilitar el plegamiento de la proteína, es decir, que la proteína se pueda doblar de la manera adecuada para que cumpla finalmente con su función. Y aquí podemos observar en el paso número 7 cómo una vez el ribosoma ha sintetizado la proteína, se desensambla, es decir, se separa la subunidad pequeña, que es la 40S, y la subunidad grande, que es la 60S, para liberar el ARN mensajero. Y ahí terminaría el proceso. Eso significa que esta parte interna que estamos hablando acá, esta parte inferior, corresponde al lumen o al interior del retículo endoplasmático rugoso, y aquí hacia afuera todo lo que está en color blanco por encima de la membrana,
esta sería la membrana del retículo endoplásmico, y por encima de esta membrana tendríamos el citosol o el citoplasma de la célula, para que ustedes más o menos se vayan ubicando en la imagen que estamos observando en pantalla. Ahí tenemos una imagen tomada de un video, uno de los videos que les voy a dejar. Aquí pueden observar el ARN mensajero. Aquí podemos observar en un color verde amarillo el ribosoma, la subunidad pequeña arriba, la subunidad grande abajo. En color amarillo aquí en la parte inferior estaría el traslocón. Y esto que ven acá, esta superficie que ven acá de color como un azul verdoso, sería la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y esto de color amarillo es el traslocón, esta estructura que ven aquí es el traslocón. Aquí por dentro pueden observar cómo va quedando la proteína cuando es sintetizada entonces por ese ribosoma. Recuerden entonces adicionalmente que ya una vez, esta sería la membrana del retículo endoplasmático rugoso, aquí vemos la interacción del ribosoma con esa membrana, ya sabemos cómo sucede gracias a esta imagen previa que hemos explicado. Y ya adentro se cumple con otra función que es la modificación post-traduccional. ¿Qué significa eso? Que la proteína que está aquí en color azul clarito ha sido decorada con diferentes moléculas. Por ejemplo, en el caso de los cuadraditos rojos corresponde a un carbohidrato llamado N-acetilglucosamina. En el caso de los círculos de color azul más oscuro, el carbohidrato que están poniendo es manosa. Y finalmente los triangulitos en color café corresponden a glucosas. Así que observen cómo queda entonces ya decorado finalmente la proteína. Esa proteína obviamente sale a través de vesículas que se van a comunicar con la cisterna cis del aparato de Golgi. Es decir, dicho de otra manera, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi están en permanente comunicación para que haya tráfico de proteínas. A eso se le denomina tráfico de proteínas. Bien. Mitocondria. La mitocondria es una organela bien interesante porque es el centro donde se manufactura, donde se produce el ATP de la célula, la energía de la célula. Ahora, ¿es lo único que sucede dentro de la mitocondria? No. Dentro de la mitocondria ocurren muchas otras cosas. Vamos a mirar un dibujo un poco más simple de la mitocondria para que ustedes puedan darse cuenta de lo que posee esa estructura. La mitocondria es la única organela, óigase bien, que posee doble membrana. Posee una membrana externa, que es esta que ven acá. Posee adicionalmente una membrana interna, que es la que acabo de señalar allí. Y en medio de las dos membranas, este espacio que estoy señalando acá en color como verde, se conoce como espacio intermembranal, obviamente porque está dentro o en medio de las dos membranas, tanto la externa como la interna. Observen adicionalmente que la membrana interna, o sea, esta, se proyecta hacia el interior, formando esta estructura que estoy siguiendo aquí con el cursor en color rojo. Esas estructuras se conocen con el nombre de crestas. Crestas. O sea que las crestas son prolongaciones de la membrana interna de la mitocondria hacia el interior de la estructura subcelular o de esta organela. Pero como pueden notar, quedan espacios en medio de las crestas. Todos esos espacios en medio de las crestas que están allí zigzagueando en color rojo corresponden a la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Bien, si borramos todo esto, ahí se van a dar cuenta entonces de que cada puntico está siendo señalado correctamente, ¿cierto? Tanto la membrana externa como la membrana interna, como el espacio intermembranal, las crestas y finalmente el interior de la mitocondria que corresponde a la matriz mitocondrial. Funciones de la mitocondria, varias. La primera, allí se lleva a cabo dos procesos que son muy importantes, bueno, tres procesos.
que son muy importantes y que corresponden a lo que se denomina comúnmente como metabolismo central. Cuando yo digo metabolismo central, estoy hablando de aquellas vías metabólicas o bioquímicas que permiten que la célula pueda fabricar ATP. ¿Cuáles son? Son la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa. Ambos procesos se llevan a cabo o están vinculados con la membrana interna y el espacio intermembranal. Y el otro proceso que es muy importante es el ciclo de Krebs. Ese se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Miren que les estoy ubicando las funciones o los procesos que ocurren dentro de la mitocondria en cada uno de los elementos que la conforman, ¿cierto? Les repito, la cadena respiratoria, miren, este conjunto de 4 proteínas que están acá corresponden o generan el proceso llamado cadena respiratoria. ¿Dónde están ancladas? ¿Dónde están pegadas? Pues si ustedes se fijan con cierto detalle se darán cuenta que están pegadas a la membrana interna de la mitocondria. 1, 2, 3, 4. Estas primeras 4 proteínas entonces es lo que corresponde a la cadena respiratoria, o son las que se encargan de ese proceso. La última proteína, esta que parece un martillito, que parece una mancuerna, esa proteína se encarga de la fosforilación oxidativa, o sea, de la síntesis de ATP. Síntesis de ATP. O sea, que es la que se encarga directamente de generar, de producir el ATP, que es la energía química de la célula. Recuerde que ATP significa adenosín trifosfato. La enzima, es decir, el nombre de la proteína, de esa proteína, es la ATP sintasa. Mire que el nombre me está indicando su función. ATP sintasa significa que sintetiza ATP. Y ese proceso de síntesis, en términos bioquímicos, se denomina fosforilación oxidativa. Y por este otro lado, o sea, en la matriz mitocondrial, ocurre el famosísimo ciclo de Krebs y ocurre algo muy importante, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Si usted quiere entender cómo bajar de peso, cómo quemar, como se dice común y coloquialmente, cómo quemar grasa, pues evidentemente tendrá que recordar este proceso que también ocurre en la matriz mitocondrial. Realmente no se llama quemar grasa, se llama beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Qué ácidos grasos se oxidan en la mitocondria? Tanto los saturados, acuérdense cuando veamos biomoléculas, como los insaturados. Recuerde que los saturados todos tienen enlaces sencillos, mientras que los insaturados son cadenas de ácidos grasos que poseen enlaces dobles. Para que lo repasen en sus biomoléculas, por favor. Hay un proceso muy vinculado con la mitocondria que es un tipo de muerte celular programada. Ya habíamos hablado previamente de la apoptosis, pero en este caso vamos a hablar entonces de la autofagia. Ese proceso que utiliza la mitocondria para degradar las membranas celulares y permitir entonces la muerte celular programada se conoce como autofagia. Es un proceso controlado netamente por la mitocondria. A diferencia de la apoptosis, que es un proceso controlado netamente por el núcleo de la célula, por unas proteínas o enzimas que se producen a partir de los genes que están en el ADN del núcleo de las células. Bien, aquí está todo lo que hemos mencionado previamente con la ubicación de todo. Aquí vemos un corte de una mitocondria, un corte real. Es una morfología que se denomina como condensada. Lo que ustedes ven en color rojo es la membrana externa, en color amarillo tenemos la membrana interna y en color verde estarían las crestas. Observe la diferencia entre la morfología condensada, porque las crestas están como arrugadas en uno de los sectores de la mitocondria, mientras que la morfología ortodoxa nos está mostrando entonces que
las crestas de la mitocondria están totalmente replegadas hacia el interior de la matriz mitocondrial, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa, en este caso, la morfología ortodoxa significa que la mitocondria está produciendo ATP. Está produciendo ATP. Mientras que la morfología condensada me está indicando que la producción de ATP se ha detenido porque probablemente la célula ya esté llena de energía y no necesite más de ella. Por lo menos no durante algún tiempo, ¿no? Eso no significa que nunca más vuelva a producirla, no, al contrario. Volverá a producir ATP, pero hasta dentro de un tiempo. Recuerden que todos los seres vivos, incluyendo las células, solamente producen lo estrictamente necesario. No se atiborran de biomoléculas, ni de ATP, ni nada de eso, porque es difícil mantener metabólicamente una célula tan activa generando ATP permanentemente. Aquí tenemos entonces un corte, digámoslo así, de una parte de la mitocondria. Esta sería la membrana externa. Aquí tendríamos la membrana interna. Esta parte de afuera corresponderá entonces al citoplasma. Todo lo que está en color azulito sería el citoplasma de la célula. La parte intermedia entre la membrana externa e interna sería el espacio intermembranal. Y toda esta parte interna corresponderá entonces a la matriz mitocondrial. Como les había mencionado, las primeras 4 proteínas que corresponden a la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, y la última proteína, que se conoce con el nombre de ATP sintasa, es la que, como ustedes pueden observar aquí en la parte inferior, permite la unión del ADP más el fosfato inorgánico para generar entonces la molécula energética por excelencia de la célula, que es el ATP. Bien, para finalizar esta primera parte, entonces vamos a hablar un poco de cómo surgió la mitocondria, qué es lo que se sabe al respecto. La teoría que permite identificar o que hasta el momento es la más aceptada y ha sido corroborada por lo que vamos a mencionar acá, se conoce como la teoría endosimbiótica. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente hace millones de años atrás hubo una célula, vamos a llamarla protocélula. No es una célula como la que conocemos nosotros, sino que es una célula que probablemente hubiese tenido alguna membrana nuclear, pero no tenía mitocondria en su interior. Y obviamente existían algunos microorganismos que se encargaban de fabricar ATP, que podríamos llamar protomitocondrias. ¿Eso significa que las mitocondrias antes vivían por fuera de la célula? La respuesta es sí. Probablemente esas protomitocondrias eran bacterias antiguas, ¿cierto? Que entraban a la célula ya sea para atacarla, o la célula probablemente lo que hacía era que fagocitaba esa protomitocondria o esa pequeña bacteria para poder, al digerirla, obtener energía, obtener ATP. Así que probablemente pudo haber pasado esto, que es un proceso de fagocitosis, en el cual obviamente la mitocondria quedaba aquí inmersa. Este sería el paso número 1. Aquí tendríamos el paso número 2. Y aquí vamos a dibujar el paso número 3. En el paso número 3 pues obviamente tendríamos una célula con su núcleo. Esto que estoy dibujando acá es el núcleo celular. Y evidentemente tendríamos entonces la mitocondria rodeada por una membrana en el interior de la célula. Observen el detalle es que la mitocondria normalmente cuando estaba o cuando vivía por fuera de la célula tenía una sola membrana, pero durante el proceso de fagocitosis o de internalización, la membrana celular se pliega alrededor de esa mitocondria y entonces me terminará generando una doble membrana. Es como si se formara el fagosoma.
Probablemente durante mucho tiempo ese fagosoma terminaba digeriendo, ¿cierto? Haciendo la digestión de esa protomitocondria o de ese pequeño procariote, y finalmente la célula tenía que volver a alimentarse de otro procariote o de otra protomitocondria. ¿Por qué le digo procariote? Profe, eso significa que, usted nos dijo ahorita que procariote era una bacteria. Eso significa que la mitocondria o la protomitocondria probablemente pudo haber sido una bacteria antigua. Sí, es muy probable. ¿Por qué lo sabemos? Primero, por el tamaño de la mitocondria. El tamaño de la mitocondria es similar al tamaño de una bacteria. Número 1. Número 2. La mitocondria y los cloroplastos de los vegetales tienen ADN de doble cadena, es decir, el ADN típico que conocemos, que nos enseñaron Watson, Crick, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, ¿cierto? La doble hélice. Además, la mitocondria posee doble membrana, como si hubiese sido fagocitada. La doble membrana es como si es la señal que nos genera una evidencia de que probablemente ese pequeño procariote antiguo o bacteria antigua pudo haber sido fagocitada, pero no fue digerida. No fue digerida. Se dividen por fisión binaria como las bacterias y además, así como las bacterias, poseen las proteínas que hacen la cadena respiratoria. Estas son algunas de los hechos que me aportan evidencia para poder entender que la mitocondria es producto de una endosimbiosis. Hay más pruebas de la endosimbiosis, es decir, que la protobacteria haya podido ingresar a la célula y no haya sido finalmente digerida. Sí, claro, hay más pruebas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la mitocondria tiene su propio genoma, tiene su propio ADN. Y al tener su propio ADN también tiene su propio proceso de replicación. De tal modo que puede comunicarse de manera retrógrada con el núcleo, es decir, el ADN mitocondrial, que también existe, obviamente por lo que les estoy mencionando, se puede comunicar con el ADN del núcleo de la célula, ¿no? Otra prueba, los ribosomas de las mitocondrias son 70S, es decir, que son similares a ¿quiénes? A los ribosomas de las bacterias. Y finalmente, cuando se han hecho análisis bioinformáticos de la secuencia del ARN ribosomal 16S de una de las subunidades pequeñas, pues evidentemente han encontrado que se parece mucho, que estos ribosomas mitocondriales tienen o se parecen mucho a los ribosomas de las bacterias. O sea que todo esto son elementos de juicio que han utilizado los científicos para determinar que esa hipótesis es realmente o se ha convertido realmente en una teoría. ¿Quién propuso inicialmente la hipótesis? Lo propuso esta señora, Lynn Margulis. Ella habló de la unión de estructuras antiguas que permitieron formar lo que se denomina hoy en día como la vida compleja. ¿Sí? Es decir, protocélulas de la antigüedad pudieron haber fagocitado o permitido la entrada entonces por endocitosis también de estos procariotes también que denominamos hoy en día mitocondrias y permitieron entonces que surgiera las células similares a las que conocemos hoy en día con sus propias mitocondrias, ¿cierto? Lynn Margulis fue quien propuso por primera vez eso y luego en el 74 hablaron ya de endosimbiosis, o sea, la relación entre dos seres vivos, uno dentro del otro, en este caso un ser vivo sería la protocélula y el otro ser vivo sería entonces finalmente la mitocondria que está en el interior de esa célula, ¿cierto? Por eso hablamos de endosimbiosis. Y evidentemente como se están comunicando tanto el ADN de la mitocondria con el ADN nuclear y el ADN nuclear con el ADN de la mitocondria, también se ha denominado como simbiogenética, es decir que el material genético de dos seres vivos puede interrelacionarse en una sola célula, como lo hemos podido apreciar acá. Esa es una de las cosas más interesantes que tenemos de las mitocondrias al día de hoy. Bien, en el próximo video veremos el citoesqueleto ya para darle términos finales a lo que corresponde
a la biología celular, específicamente a las organelas. Así que pronto tendrán este video también.